Hola, mi nombre es José Manuel Caballero Mercado, con número de matrícula 2001-1889. Curso la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG, con el módulo Derecho de Personas y Familia, donde desarrollamos el reto número 2, que es sobre la personalidad y su validación ante el registro civil. Esta materia está a cargo del maestro Daniel Humberto Díaz Aguirre. Los atributos de las personas pues tienen que ver en este caso con la misma persona. Ahorita les voy a explicar un poquito más de lo que es la relación que tiene pues el ser humano, o que el papel que juega el ser humano en este tema. El ser humano es un ser social por excelencia, es decir, está destinado para vivir en comunidad. A partir de este hecho se desprenden los atributos de la persona, que son derechos o cualidades que hacen posible que un individuo se identifique a sí mismo con un individuo único e irrepetible, y con la relación a su sociedad. Este ser humano, al tener clara su identidad, puede proyectarse como ciudadano y puede desenvolverse socialmente para ejercer sus derechos y obligaciones. El estado civil de cada persona juega un papel de suma importancia, puesto que por medio de cada individuo de la especie humana se puede identificar ante la sociedad, es decir, conforme al estado que lo caracteriza. Este puede ser desde el nacimiento, desde su matrimonio, desde su divorcio y por último también desde la muerte. Este último de la muerte se demuestra con el respectivo registro civil de defunción. En las personas tanto físicas como jurídicas existen algunas atribuciones o propiedades que se unen a su naturaleza o esencia, de tal modo que resultan inseparables de ella, siendo a la vez derechos y deberes, ya que si bien pueden gozar de sus beneficios, estos son irrenunciables, no se pierden por el paso del tiempo, tampoco son imprescriptibles, tampoco pueden embargarse ni transferirse a otras personas. Algunas de estas atribuciones son el nombre. El nombre sirve para identificar a las personas físicas. Comprende el nombre de pila elegido por sus progenitores y acompañado de un apellido. El otro es el nombre que se le asigna a las personas jurídicas o a las empresas. A este se le conoce como razón social y va conjunto con el giro de la sociedad a la que corresponde. Otro atributo de la personalidad es el domicilio. Debemos distinguir entre el domicilio real, que el domicilio real viene siendo el lugar físico que la persona habita. El especial, que es para determinar efectos como por ejemplo el que elige en un contrato para recibir notificaciones. Y también existe el domicilio legal, que es el atribuido por la ley y se entiende sin admitirse prueba con contrario, que es el que le corresponde para ejercicio de sus derechos y para cumplir sus obligaciones. Otro atributo de la personalidad es el estado civil. Ese es el estatus o posición de índole jurídica que ocupa una persona en relación a si nunca tuvo un cónyuge, o si lo tiene, o si lo tuvo, y en este último caso si ya no lo tiene por su deceso o por obra de su voluntad. En el primer caso la persona será soltera, en el segundo caso y en el tercero será viuda, y en el último caso será divorciada. También incluye la posición del individuo en su familia, que sería si es padre, madre, hijo, abuelo, etc. Otro atributo de la personalidad es la capacidad. En este caso la capacidad es la posibilidad o facultad de ser titular de derechos u obligaciones, o la de ejercer esos derechos. Es un atributo de la personalidad que muestra la facultad que posee un sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. Se refiere a la capacidad de goce. Todas las personas, sin distinción alguna, tienen la capacidad de goce. La capacidad se desprende en dos especies de la misma: la capacidad jurídica
o la capacidad de goce, que es la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de obrar o capacidad de ejercicio, esto es, la aptitud del sujeto para ejercitar sus derechos y contraer y cumplir obligaciones de forma personal, así como para comparecer en un juicio por derecho propio. Los atributos de la personalidad generalmente son aceptados, ya que implican los elementos que identifican a una persona de otra. En las actas que expide el registro civil, atributos son incluidos dependiendo de las circunstancias y tipo de acta que se solicita. Se llama actas del estado civil a las actas auténticas destinadas a dar prueba cierta del estado de las personas. Estas se inscriben en registros públicos llevados en cada municipio por un delegado designado para tales fines. El tipo de actas del registro civil son de nacimiento, reconocimiento de hijos, de adopción, de matrimonio, divorcio administrativo y las actas de defunción. Desde una perspectiva jurídica, se puede explicar el estado civil como el conjunto de situaciones en las que se ubica el ser humano dentro de la sociedad respecto de los derechos y obligaciones que le corresponden, derivadas de acontecimientos, atributos o situaciones tales como el nacimiento, el nombre, la filiación, la adopción, la emancipación, el matrimonio, el divorcio y el fallecimiento, que una suma contribuyen a conformar su identidad. A través del registro civil de una persona podemos conocer su situación jurídica. Por el medio también se le lleva un control respecto a ciertos actos civiles como el matrimonio, el reconocimiento de una paternidad, entre otros. El registro civil contiene un registro o historial de estado civil de las personas y se encuentra regulado por el decreto 1260 de 1970, que en su artículo primero lo define de la siguiente manera: el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y en la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y a su asignación corresponde a la ley. Entonces el registro civil de las personas reviste una importancia fundamental, ya que con se busca una verdadera efectividad a la hora de reclamar derechos y de cumplir con los deberes. Por ejemplo, para reclamar como heredero una sucesión se necesita el registro civil, en el cual se pueda comprobar el parentesco entre el causante y su heredero. Por otro lado, el registro civil constituye un medio de prueba y es una organización de los hechos que ocurren en la vida de una persona, lo cual es responsabilidad del Estado, pues a través del registro civil se pueden identificar a una persona y se puede saber qué actos pueden ser realizados por esta.